La semana pasada terminé el video con una pregunta. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde podemos ceder por la persona que amamos? ¿Hasta dónde apoyar significa acompañar? ¿Y en qué momento empezamos a pasar por encima de aquello que sentimos para evitar convertirnos en un obstáculo para el otro? Después de ver lo que ocurrió esta semana entre Marta, Fina y Bianca, tengo la sensación de que esa pregunta empezó a encontrar algunas respuestas. Porque esta vez los límites dejaron de ser una posibilidad, empezaron a cruzarse. Y curiosamente todo comienza con un conflicto en el que Bianca ni siquiera está presente, el testamento de Pelayo. Pelayo le ha dejado a Marta el usufructo de alguna de sus propiedades y una paga mensual. Marta considera que aceptar ese dinero puede ser una forma de compensar, aunque sea mínimamente, todo el daño que les hizo. Fina lo vive desde un lugar completamente diferente. Para ella ese dinero sigue perteneciendo al hombre que destruyó su vida, que la obligó a marcharse y que la separó de Marta. Si rechazó su ayuda cuando llegó prácticamente sin nada a Argentina, ahora mucho menos aceptaría algo suyo. Y esta diferencia entre ellas me parece profundamente humana. Dos personas pueden haber atravesado exactamente la misma herida y necesitar cosas completamente distintas para cerrarlas. Digna termina definiéndolas de una manera muy sencilla. Marta es más pragmática, Fina más visceral. Quizá por eso Marta puede mirar ese dinero y pensar en lo que podría hacer con él, mientras Fina solo consigue ver todo el dolor que éste representa. El problema aparece cuando esa diferencia empieza a abrir una pequeña grieta entre ellas. Marta se marcha del apartamento después de discutir un poco con Fina, y justo entonces aparece Bianca. Lo que ocurre después podría parecer completamente inocente si lo miramos de manera aislada. Bianca necesita un estudio, Fina tiene un espacio disponible, van a trabajar juntas de todas formas. Así que Fina le ofrece su apartamento. Incluso cuando Bianca menciona que no quiere molestar a Marta, Fina responde que no cree que vaya a molestarle o quizás sí. Y ahí ya levanté un poquito la ceja, porque Fina sabe perfectamente que esta situación puede incomodar a Marta y aún así toma la decisión sin hablar primero con ella. Ahí es donde empiezo a sentir que el problema ya no está únicamente en Bianca, también está en los espacios de confianza que Fina está empezando a abrirle y en los límites que poco a poco comienzan a desdibujarse. Porque los límites dentro de una relación pocas veces aparecen escritos en un reglamento. Se construyen con consideración, con conversaciones, con esa capacidad de detenernos un momento y pensar cómo puede sentirse la persona que comparte su vida conmigo frente a esta decisión. Y me parece todavía más interesante porque mientras Fina abre ese espacio de confianza, Marta está intentando hacer exactamente el movimiento contrario. Habla con Digna y le dice que tiene que asumir que Bianca forma parte de la vida de Fina, que fue alguien importante, que probablemente seguirá haciéndolo y que necesita demostrar que puede gestionarlo. Digna le responde algo que me parece fundamental. Una cosa es aceptar que Bianca forme parte del presente de Fina y otra muy distinta es meterla voluntariamente dentro de tu propia vida. Esa conversación me hizo pensar en la enorme presión que a veces podemos imponernos para parecer emocionalmente maduros. Como si sentir celos, miedo o inseguridad significara automáticamente que estamos haciendo algo mal. Como si la única prueba válida de confianza consistiera en tolerar cualquier circunstancia sin movernos un centímetro. Y quizá Marta esté cayendo precisamente en esto. En demostrar que puede soportarlo, que puede compartir espacios, que puede verla en su casa, que puede convivir con esa historia sin sentirse amenazada. Pero aprender a manejar una emoción tampoco debería convertirse en obligarnos a dejar de escucharla, a dejar de sentirla. Marta ya está incómoda, lo sabe, Digna lo ve, y aún así continúa empujándose a sí misma hacia situaciones que sabe que va a dolerle. Después intenta arreglar las cosas con Fina. Le lleva el desayuno. Quiere hablar del dinero. Encontrar un punto intermedio. Y mientras están en medio de esa conversación, una llave empieza a girar en la cerradura. Marta pregunta quién es. Fina responde que es Bianca. Creo que la cara de Marta en ese momento lo dice absolutamente todo. Porque una cosa es aceptar que tu pareja tenga que trabajar con su expareja y otra bastante diferente es descubrir que esa persona tiene las llaves de su departamento, que puede entrar cuando quiera.
Y quizá por separado ninguno de esos detalles parezcan enormes, pero las relaciones rara vez se resquebrajan por una sola cosa monumental. Muchas veces son pequeñas decisiones que empiezan a acumularse. Una conversación que nunca ocurrió, una intimidad compartida, una información que descubres demasiado tarde, la sensación repetida de llegar después a decisiones que también te afectan. Y todavía hay algo que me resultó más desconcertante. Estaban intentando resolver un problema de pareja. Bianca entra, pregunta educadamente, se interrumpe y Fina rápidamente responde que no, e incluso la invita a desayunar. Bianca pregunta si prepara café. Sabe perfectamente dónde está la cafetera, y aquello que debía ser una mañana para que Marta y Fina resolvieran sus asuntos pendientes, termina con Marta marchándose del apartamento. Y es Fina quien le abre la puerta y la ve irse. Entonces ocurre un plano pequeñísimo que me llamó muchísimo la atención. La cámara se queda unos segundos con Bianca. Ella cruza los brazos y observa. Su expresión es difícil de interpretar y ese momento me interesó muchísimo porque por primera vez siento que puedo observar a Bianca cuando no está construyendo activamente la imagen que quiere ofrecer. Solo contempla las consecuencias que acaba de provocar su mera presencia. Y unas escenas después dice una frase que después de todo lo ocurrido resulta casi irónica. Cuando uno va hacia el arte como hacia el amor, uno no puede hacer trampa, tiene que ir de frente, limpia, con la verdad por delante. Esto le dice a Digna. Después de esta semana, esa frase me parece que hace una provocación narrativa. Porque poco después los límites se vuelven todavía más difíciles de ignorar. Fina regresa a casa afectada por su discusión con Marta y se lo cuenta a Bianca. Le habla del testamento de Pelayo, de lo que piensa Marta, de cómo se siente ella. Incluso llega a decir que últimamente Marta la está decepcionando. Y Bianca toma partido, por supuesto. Le dice que su postura es perfectamente comprensible y desliza una interpretación bastante dura sobre Marta, que quizá le pesan más los vínculos familiares y los apellidos que los hechos. Aquí ya aparece otro límite que me cuesta muchísimo ignorar. Bianca empieza a ocupar algo más que un espacio físico dentro de la vida de Fina. Ahora también está entrando en los conflictos de la pareja y es Fina quien le está dando acceso a esa intimidad. A partir de ese momento Bianca empieza a conocer las grietas, sabe dónde duele, sabe qué discuten, sabe qué decepciona a Fina de Marta y todo eso ocurre mientras entre ellas sigue existiendo una cercanía que difícilmente podemos llamar neutral. Entonces Bianca le dice que sabe cómo hacerla sentir mejor y le da a probar su dulce de leche. Y con él vuelve a Buenos Aires. Fina recuerda la primera vez que Bianca le dio a probar sus alfajores. Habla del porche de su casa. Bianca le corrige de nuestra casa. Y Fina repite, de nuestra casa. Hay algo muy fuerte en esa repetición, porque durante unos segundos el pasado deja de ser simplemente un recuerdo. Parece recuperar su temperatura, su lenguaje, su intimidad. Y es la propia Fina quien recuerda que fue allí donde descubrió que podía volver a ser feliz. Es ella quien habla de aquellas tardes interminables, la que se acerca, la que juega, la que toca la barbilla de Bianca, hasta que las dos quedan a centímetros de besarse, otra vez. Y Fina se detiene. Perdona, me he dejado llevar, le dice. Y aquí regresé inevitablemente a la pregunta de los límites, porque el problema para mí ya no está únicamente en que el beso llegue a ocurrir o no. Está en todo lo que tuvo que suceder para llegar hasta ahí. Un límite no se cruza únicamente cuando dos labios se rozan, por decir algo. A veces se ha cruzado mucho antes, en la intimidad que compartimos, en las conversaciones que trasladamos fuera de nuestra pareja, en los espacios de confianza que abrimos, en las señales que enviamos. Y esto inevitablemente me hizo pensar en Bianca. Fina está en una relación con Marta. Al mismo tiempo le dice a Bianca que nadie podrá borrar lo importante que ha sido para ella, que sigue siendo importante esta morochita. Acaban de estar a punto de besarse y Bianca termina besándole la mano. Entonces también tengo que preguntarme qué lugar le está ofreciendo Fina a Bianca, porque si Bianca sigue enamorada de ella, esta cercanía también puede alimentar una esperanza que Fina quizá no está preparada para corresponder. Y ahí tengo uno de mis mayores problemas con lo que estamos viendo. No sé si Fina está siendo tremendamente ingenua.
si está confundida, si todavía no comprende lo que siente o si simplemente está actuando de manera egoísta sin ser plenamente consciente de ello. La historia todavía no me ha dado suficiente información para decidirlo. Lo que sí sé es que esta versión de Fina me desconcierta muchísimo. Y aquí quiero separar por un momento al personaje de quienes están escribiendo al personaje. Porque estoy enfadada con Fina, pero creo que estoy bastante más enfadada con los guionistas. Amo profundamente el personaje de Fina. La hemos visto atravesar muchísimo, la hemos visto amar con una claridad enorme, tomar decisiones difíciles, defender lo que siente y lo que piensa. Precisamente por eso esta versión me desconcierta tanto. Después del dolor, la muerte de Santiago, la extorsión de Pelayo, la separación y finalmente volver a reencontrarse, introducir un triángulo amoroso podía convertirse en una oportunidad narrativa maravillosa. Había muchísimas maneras de introducir a Bianca, muchísimas formas de construir un triángulo complejo, elegante, incluso doloroso. Bianca podía representar otra forma de vida, ya lo he dicho, otra posibilidad. La mujer en la que Fina se convirtió lejos de Toledo podía obligarlas a preguntarse si todavía querían construir el mismo futuro. Todo eso me hubiera parecido fascinante. Lo que me cuesta es que para llegar ahí parezca necesario hacer que Fina atraviese límites tan evidentes sin detenerse demasiado a mirarlos. Porque sinceramente, ¿en qué relación, salvo aquellas abiertas, que funcionan bajo sus propios acuerdos, sería completamente normal que tu pareja le dé las llaves de su casa a una ex de hace apenas unas semanas, instale allí su estudio, comparta con ella los problemas de vuestra relación, recuerde la vida que tuvieron juntas y termine a centímetros de besarla? Eso ya no me parece una cuestión de confianza ni de ser una pareja segura. Me parece una cuestión de acuerdos y límites y sobre todo de cómo nuestras decisiones afectan a quienes están emocionalmente involucrados con nosotros. Por eso me gustó tanto ver que Marta y Fina finalmente consiguen resolver el problema del dinero. Marta propone aceptar la herencia y donarla a una asociación que ayuda a personas sin recursos a costear tratamientos médicos. Fina entiende la propuesta. Marta reconoce el peso emocional que ese dinero tiene para ella y juntas transforman algo profundamente doloroso en una posibilidad de ayudar a otros. Entonces Fina le dice: ese canalla intentó separarnos de por vida y míranos, estamos aquí juntas a pesar de todo. Y Marta responde: a pesar de todo. Esa escena me recordó por qué me enamoré tanto de esta historia de amor. Porque durante mucho tiempo su fortaleza estuvo precisamente ahí. Podían pensar distinto, podían ser diferentes y discutir, pero terminaban regresando a la conversación, intentaban comprenderse, buscaban una salida que no obligara necesariamente a una de las dos a ceder para que la otra ganara. Y quizá por eso resulta todavía más desconcertante lo que ocurre paralelamente con Bianca. Fina le cuenta inmediatamente que se reconciliaron, le explica incluso lo que harán con ese dinero y después comienzan a trabajar. Bianca pinta, Fina fotografía y aparecen otra vez esas miradas, esa fascinación, esa facilidad para entrar juntas en un estado casi separado del resto del mundo. Y entonces reaparece una pregunta que llevo haciéndome desde que Bianca llegó. ¿Fina la mira con admiración o todavía la mira con enamoramiento? Porque esa mirada me resulta demasiado familiar. Durante mucho tiempo fue la manera en que Fina miraba a Marta y desde que regresó a Toledo siento que esa mirada hacia Marta aparece mucho menos. Mientras con Bianca parece surgir casi sin que Fina tenga que buscarla. Quizás sea precisamente eso lo que más me inquieta. Hay cosas que podemos controlar, las palabras, las decisiones, las distancias que elegimos poner, pero algunas miradas se nos escapan antes de que podamos corregirlas. Y entonces llegamos al final de la semana. Doña Clara conoce a Bianca y aquí por primera vez sentí que Bianca dejaba atrás parte de esa ambigüedad que hasta ahora permitía múltiples interpretaciones. Bianca sabe por Fina qué van a hacer con el dinero de Pelayo. Se lo cuenta Clara. Después sugiere que sería una pena que nadie supiera de dónde procede, que quizá podrían hacer algo más grande, algo que permitiera que el nombre de Pelayo permaneciera. Y Clara recoge inmediatamente la idea, una fundación con el nombre de su hijo.
Esto sí cambia bastante mi lectura de Bianca, porque ella conoce la historia, sabe lo que Pelayo le hizo a Fina, sabe que ese hombre provocó una de las heridas más profundas entre Marta y ella, sabe que el dinero acaba de generar un conflicto y además ya había cuestionado a Marta por preocuparse demasiado por la familia, los apellidos y las formas. Entonces, sugerir precisamente una solución que coloca el nombre de Pelayo en el centro y obliga a Marta a enfrentarse nuevamente a esa disyuntiva me parece una jugada demasiado precisa. Y volvió a mi cabeza aquella frase que Bianca le dijo a Marta en el despacho aquel día, que Marta había sabido nadar y guardar la ropa. Quizá esta sea la primera vez que estamos viendo realmente a Bianca mover una pieza. Y eso cambia bastante mi lectura de ella, porque hasta este momento, siendo sincera, tampoco había tenido que hacer demasiado. Tomó un avión, llegó a Toledo y se plantó frente a Fina. La conexión entre ellas hizo buena parte del trabajo por sí sola. Ahora quiero saber qué va a hacer con todo lo que está descubriendo, porque ya conoce las grietas, sabe que ella era Fina, sabe que presiona a Marta, sabe cómo funcionan sus diferencias y quizá lo más importante, sabe el efecto que todavía produce en Fina. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis porque he visto algunos comentarios dirigidos hacia la actriz. Podemos enfadarnos con Fina. Yo misma llevo varios capítulos queriendo entrar a la pantalla y pegar algunos gritos. Pero estamos hablando de ficción. Las actrices están interpretando personajes escritos para provocarnos precisamente estas emociones. Si un personaje consigue desesperarnos, inquietarnos o hacernos discutir durante días sobre sus intenciones y sus acciones, probablemente significa que la interpretación está funcionando. La crítica al personaje, a la escritura o a la trama puede ser todo lo apasionada que queramos. La persona que está haciendo su trabajo delante de la cámara merece quedarse fuera de ese enojo. Ahora, volviendo a la historia, después de toda esta semana sigo regresando a Marta, porque en cada episodio la vemos un poco menos capaz de sostener la compostura, más descolocada, más expuesta. Bianca está en el apartamento de Fina, está en su casa, está construyendo una relación ya condigna, tiene acceso a los conflictos de la pareja y ahora incluso ha intervenido en una situación que puede volver a colocar a Pelayo en medio de Marta y Fina. Marta continúa insistiendo en que puede manejarlo, que puede convivir con ello, pero quizá la pregunta ya no sea cuánto puede aguantar Marta, quizá haya llegado el momento de preguntarnos ¿por qué tendría que aguantar tanto? Y entonces vuelvo a Fina, porque sigo creyendo que ama a Marta, pero también veo una enorme facilidad para regresar emocionalmente a aquello que construyó con Bianca, y eso me llevó hacia otra pregunta. A veces una relación atraviesa una crisis y necesita tiempo para volver a encontrarse. Otras veces permanecemos aferradas a lo que esa relación fue porque todavía amamos profundamente la historia que construimos. Y distinguir una cosa de la otra puede ser terriblemente difícil, porque amar el pasado compartido y seguir queriendo construir el presente con alguien no siempre significan exactamente lo mismo. Entonces, ¿cómo sabemos si todavía estamos eligiendo a la persona que tenemos delante o si estamos intentando recuperar a la pareja que alguna vez fuimos? ¿En qué momento luchar por una relación significa darle tiempo para evolucionar? ¿Y cuándo empieza a convertirse en el intento de sostener algo que ya cambió demasiado? Todavía no creo tener una respuesta sobre Marta y Fina. La historia sigue escribiéndose. Y quizá eso sea exactamente lo que quiero descubrir. Si detrás de toda esta distancia todavía existe una forma nueva de reencontrarse. Si lo que estamos viendo es una pareja atravesando una transformación dolorosa. O si algún día tendrán que hacerse una pregunta mucho más difícil. ¿Seguimos escogiendo la vida que podemos construir juntas? ¿O solamente estamos intentando regresar a la que ya tuvimos?